Entonces, lo primero dice es que mostremos las condiciones iniciales. Chicos, recuerden que esto es muy importante porque de esto depende que podamos obtener bien la respuesta de la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar el circuito cuando t es menor que 0, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar. Okay. Entonces vamos a trabajar cuando te espérense para hacer un poquito más grande los renglones, porque si no ahí no escribo yo. Ok. Cuando t está en 0 menos, ¿verdad? Ok, cuando t está en 0 menos, lo primero que tenemos que ver es que esta fuente va a estar prendida, ¿verdad? Porque este va a ser t menos. Cuando llegue a t igual 0 exactamente, en 0 más, esta fuente se va a apagar. Ahora, recuerden que cuando estamos en las condiciones iniciales y ha pasado mucho tiempo, en ese caso, este inductor se va a comportar como un abierto, perdón, este capacitor se va a comportar como un abierto y este inductor se va a comportar como un corto. Y acá, vean de que cuando dice que t es igual a 0, esta resistencia se va, pero en este momento sí la vamos a tener. Entonces tendríamos lo siguiente en el circuito. Vamos a tener una fuente de 3 amperes conectada a un circuito abierto. Aquí vamos a tener un voltaje del capacitor en 0 menos. Vamos a tener la resistencia de 20. Vamos a tener el circuito corto del inductor por donde va a pasar la corriente. Y vamos a tener la resistencia de 10. Ok, aquí lo podemos trabajar por mallas, por nodos, o como en este momento lo que tenemos son dos resistencias en paralelo conectadas a una fuente de corriente, entonces lo que vamos a hacer es un divisor de corriente. Vamos a tener que entonces la corriente que va a pasar por IL menos va a ser igual a la corriente que va a estar pasando por esta resistencia de 20. Entonces, recuérdense que es el que no veo entre la suma de ambos por la corriente, que en este caso es 3. Entonces, sería 10 entre 30 por 30 por 3. Sería igual a 1 ampere. Ok. Si tenemos que por esta rama va a pasar 1 ampere, y vamos a tener que entonces el voltaje en el capacitor, perdón, la tensión en el capacitor va a ser 20, que va a ser la resistencia, por la corriente que está pasando por ahí. Entonces vamos a tener 20 volts. Hasta aquí todos me siguen, chicos. Recordemos que la corriente en el inductor en 0 más va a ser igual a la corriente en el inductor en 0 menos, ¿verdad?
Esto es inductor. Y la tensión en el capacitor en 0 menos va a ser igual a la tensión en el capacitor en 0 más. En este caso ya tenemos las condiciones iniciales de este circuito. Ya tendríamos la parte A. Ahora nos dice que demuestre que la ecuación diferencial descrita por v t para todo t mayor que 0 es esta de acá. Ok. Entonces vamos a empezar a trabajarlo. Vean de que ya obtuvimos para t en 0 menos las condiciones iniciales. Ahora vamos a empezar a trabajar con t mayor que 0. O t0 más o t igual mayor que 0, como quieran trabajarlo. En este caso vamos a tener que esta corriente, vean de que en este caso decía que esto llegaba hasta menos t, por tanto esta corriente se apaga o se desconecta y esta resistencia desaparece y nos va a quedar un cable. Por tanto, lo que nos va a quedar es un circuito paralelo de capacitor, inductor y resistencia. ¿Lo ven, chicos? Sí. Apago esta, cierro este interruptor, entonces esto me va a quedar en el circuito abierto, esto me queda conectado en paralelo el inductor y en paralelo la resistencia. Entonces lo que me va a quedar es esto de acá. Ahora, tenemos cuánto es la tensión en el capacitor, ¿verdad? Pero la tensión en el inductor no. Recuerden que la tensión en el inductor, en este caso, sería L por DI de T, ¿verdad? Vean de que tenemos que todos los elementos están en paralelo, ¿verdad? Por tanto, vamos a tener que V de C va a ser igual a V de L y va a ser igual a V de R, ¿verdad? Todas las tensiones van a ser iguales. Ahora, teniendo eso en consideración, V de L es igual a V de C igual a V de R. Vamos a hacer el nodo de esta parte de arriba, ¿verdad? El nodo acá. El nodo acá. Vamos a analizar este nodo. Vean de que ese nodo lo que tendríamos es la corriente IC, la corriente IL y la corriente IR. Vamos a tener que la corriente en el inductor va a ser igual a, como todas vean que están saliendo, entonces menos la corriente del capacitor más la corriente en la resistencia. Ahora, teniendo eso, vamos a tener que la tensión en el capacitor
como es igual a la de la inductancia, entonces vamos a tener que es L por la derivada con respecto al tiempo de menos la corriente en el capacitor más la corriente en la resistencia. Ahora, vean que entonces la tensión en el capacitor va a ser esta lo podemos trabajar aquí y esta la podemos trabajar aquí. Entonces, la inductancia menos la inductancia por la corriente del capacitor con respecto al tiempo y menos la inductancia por la corriente en la resistencia con respecto al tiempo. Ahora, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Tenemos que V de C si nos conviene dejarlo. Después menos esto. Y tomando en consideración que la derivada con respecto al tiempo de la corriente en el capacitor es, bueno, en este caso tenemos el menos aquí. Entonces, la capacitancia con respecto al voltaje en el capacitor con respecto al tiempo menos la inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la tensión en el capacitor con respecto a la resistencia. Esto para que todo nos quede en términos de la tensión del capacitor. Por Oye, tanto, ajá. ahí no es un más en el de la IR, ¿Por qué un más? porque no fue que usted multiplicó el LD entre DT. Sí, pero es que aquí fue que, perdón, aquí fue que yo lo arrastré. Esto es un menos porque vea que todas, según lo que yo definí, van saliendo. Aquí es menos, aquí es menos, aquí es menos y aquí es menos, ajá. ¿Lo ves? Fue que aquí lo escribí mal, pero aquí sí. Todas las pusimos que van saliendo. Entonces, si esta es positiva, estas otras al pasarlas al otro lado van a ser negativas. ¿Lo ves? Sí, está bien. Sí, perdón, ahí fue un dedazo. Entonces, ya teniendo eso, hasta aquí sí me siguen todos. Vean que aquí entonces tendríamos V de C es igual al, en este caso sería menos L entre C de la segunda derivada de VC con respecto al tiempo menos, en este caso, L entre R de la derivada de VC con respecto al tiempo, aunque aquí está ya la segunda, la tercera y esta. Entonces, si ya lo tengo así, lo paso todo hacia el otro lado. Vean que en este caso, la segunda derivada tiene el LC, entonces yo lo que voy a hacer es cancelarlos, ¿verdad? Entonces, sería, primero vamos a dividir todo entre LC, entonces tendría U entre C entre LC es igual a menos la segunda derivada con respecto al tiempo menos y L entre LC nos va a quedar menos R entre C de la primera derivada de la tensión con respecto al tiempo. Paso todo esto a este lado para que me quede la ecuación diferencial más 1 entre RC
La primera derivada de VC con respecto a T. Ajá, más VC entre LC igual a 0. Entonces, tomando en consideración que va a ser 10 y 5 milis. Entonces, aquí sería la segunda derivada de VC con respecto a T más 1 entre 5 por 10 a la menos 3 por 10 de VC entre dt más VC entre 1 por 5 por 10 a la menos 3. Entonces esto va a ser igual a 0. Esto me va a quedar en consecuencia 20 de VC de t. Y en este caso me va a quedar 200 VC igual a 0. Y el V, en este caso, ¿qué se me hizo? Voy a ver. VR es igual a VC. Utilizo una vez el 20 para ver. $200, vamos a ver. Ajá. Más 200. Ajá. Y el VC. VR, VC. Ujú. 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 Ahí estaría ya. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, chicos? ¿Aló? No. Ahora, si lo hiciéramos por la condición inicial, entonces aquí sería por 20 y aquí entonces nos daría 400. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bueno, No, profe. si no tienen ninguna duda, vamos a sacar el USDT para todo t mayor o igual que 0. Entonces, ya tenemos cuántas son las condiciones iniciales. Tenemos que la tensión en el capacitor de 0 más es igual a 20 volts. Y la corriente en el inductor de 0 más es igual a 1 ampere. Ahora,
Teniendo eso, vamos a sacar cuánto es el alfa. Como es en paralelo, va a ser 1 entre 2 RC, ¿verdad? Y vamos a sacar el W sub 0, que es 1 entre la raíz de LC. El alfa nos va a quedar 2 por 10 por 5 por 10 a la menos 3. Y el W sub 0 nos va a quedar 1 entre la raíz de 1 por... Vamos a ponerlo diferente, porque si no, no se va a entender. 1 por 5 por 10 a la menos 3. Vamos a tener que el alfa va a tener un valor de 10 rad sobre segundos y el W sub 0 va a tener un valor de 14,14 rad sobre segundos. Como el alfa es menor que el W, vamos a tener que este es un subamortiguado. Vamos a tener que entonces la forma es B1 coseno de W de T más B2 coseno de W de T. Todo esto elevado, bueno, todo esto multiplicado por E a la menos alfa T. Entonces, saquemos el WD, que es la raíz de alfa al cuadrado, más, no al revés, perdón. Esto es W sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Eso nos da 9,9967. 10. No, rats. Sorry, segundos, ok. Entonces, teniendo eso, vamos a tener que VC es igual al B1 coseno de 10T más B2 seno de 10T y todo esto elevado por E a la menos 10T. Ahora, cuando tenemos que el VDC de 0, esto era igual a 20, ¿verdad? Entonces esto sería B1 más B2 sería 0 y esto 0, entonces vamos a tener que B1 es igual a 20. Ahora la segunda condición que tenemos es sacando la derivada, ¿verdad? Pero antes de sacar la derivada vamos a necesitar la corriente en el capacitor, en su condición inicial, ¿verdad? Entonces, según lo que teníamos de aquí, de esta parte, aprovechando este circuito, teníamos que la suma de estas tres corrientes era igual a 0, ¿verdad? Entonces, cuando T es 0 más, vamos a tener capacitor
el inductor y la resistencia. 5 milis, 1 Henry y 10 ohms. Ok. Vamos a tener en este momento que si estamos trabajando en TC de 0 más, ¿verdad? Aquí tenemos siempre los 20 volts. Y por esta rama vamos a tener que está pasando el IL de 1 ampere. Ahora, si trabajamos esto, vamos a tener entonces que haciendo este nodo, tendríamos que la corriente en el capacitor más la corriente en el inductor más la corriente en la resistencia va a ser igual a 0. Ahora, la IC va a ser igual a 1 menos 20 entre 10. Tensión, que todos están en paralelo entre las resistencias y obtenemos cuánto es la corriente. Entonces esto sería menos 3 amperes. Ok, ya teniendo cuánto es el IC, vamos ahora sí a derivar el VC con respecto a T. Entonces tendríamos que, esta es una derivada por partes, vamos a tener que va a ser menos 10 en este caso por E a la menos alfa T, manteniendo entonces el B1 igual coseno de 10T más B2 seno de 10T. Todo esto sumado al E a la menos alfa T y haciendo la derivada de estas correspondientes, que sería entonces del coseno menos seno, entonces menos 10B1 seno de 10T más 10B2 coseno de 10T. Sabiendo que IC es igual a C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo, entonces la derivada con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente entre la capacitancia. Teniendo eso en consideración, vamos a tener que esto es menos 3 entre 5 por 10 a la menos 3. Eso nos da 600. Ahora, entonces, 600 en esta parte igual a 0, ¿verdad? Vamos a tener que en esto, cuando es 0, este de acá y este de acá se me van a volver 1, ¿verdad? En este de acá el coseno va a ser 0. Entonces, tendríamos, el coseno va a ser 1, perdón. Tendríamos menos 10B1. Y en este caso, de acá tendríamos más 10 P2. Y esto es con menos, ¿verdad? Perdón. Entonces tendríamos menos 600 más 200 en este caso, ¿verdad? Porque sería 10 por el 20. Entre 10 para obtener el B2. Esto sería menos 40. Por tanto,
teniendo eso en consideración, vamos a tener que entonces esto hace e a la menos 10t por el b1, que era 20, coseno de 10t, menos 40 seno de 10t.